micrófonos por si acaso para que lo sepan, solamente para que no haya ningún ruido de interferencia, pero cuando ustedes quieran hablar, siéntanse en libertad de hacerlo, pueden levantar la manito o simplemente activar su micrófono y ahí vamos hablando. Bien, me acompañan en oración entonces para orar a nuestro Señor e iniciamos. Señor amado, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad de poder reunirnos una vez más. Queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, queremos reconocerte a ti, Señor, como el único Dios soberano, como aquel Jehová, Señor, de los ejércitos que se está revelando al pueblo de Israel, que se revela a nuestras vidas, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de pactos, el Dios que prometió a Abraham una tierra, un pueblo, y que prometió, Señor, una herencia, y que hemos visto cómo al pasar de los años, tú no olvidas tu palabra, sino que la cumples fielmente. Te bendecimos en esta hora, Señor, porque tu fidelidad verdaderamente, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. No somos capaces de comprender cómo es que alguien puede mantenerse fiel a lo que ha prometido por tanto tiempo, Señor. Pero así eres tú. Incluso, Señor, más allá de tu propia vida, Señor, más allá de nuestro propio tiempo, tú mantienes tu palabra. Y en los momentos de más oscuridad para nosotros, en los momentos de mayor confusión o mayor dolor, tú sigues siendo fiel a nuestras vidas, por eso te damos las gracias. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias, Jesús, por mantener esa fidelidad y por concedernos, Señor, la nueva vida que tenemos. Gracias porque es tu sacrificio el que nos ganó, Señor, ahora, el que podamos tener una nueva vida, que ya no es simplemente existir, sino que es tener una vida con propósito. Por eso en esta tarde te queremos bendecir y alabar porque estamos iniciando un nuevo año, Señor, pero no es simplemente un año más de vivir, de pasar las penas y las alegrías que hay en este mundo, de luchar por un trabajo, por el sustento diario, sino que es verdaderamente una vida de disfrute, de gozo, en la que podemos tener expectativas, Señor, y esperanza, porque tú así lo has querido. Así que gracias por revelarte a nuestras vidas, gracias por mostrarnos tu gloria, gracias por enseñarnos cada día, Señor, y por sostenernos. Y en esta tarde, Señor, queremos reunirnos una vez más ante tu palabra para escucharla, para atender a ella, Señor, y para crecer en la fe. Te queremos pedir a ti, Espíritu Santo, que tú nos muestres a través de ella, Señor, lo que nosotros necesitamos aprender de ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón y que cabes oídos, Señor, para que podamos ser sensibles a tu voz y escucharte. Y no solamente escucharte, sino también obedecerte. Señor, que cada cosa que veamos en tu palabra, ella nos guíe a toda verdad y nos santifique. Y por eso te pedimos que tú nos guardes del error, que nos guardes, Señor, de las herejías, que nos guardes de las malas interpretaciones, que nos guardes, Señor, de poner nuestros sesgos e imponer nuestras propias interpretaciones privadas a lo que tu palabra quiere hablarnos, sino que te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento para que en nuestro corazón haya verdadera eh, libertad que trae, Señor, tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has permitido congregarnos de manera virtual, pero que podemos hacerlo, Señor, para tu gloria. Te pido que bendigas también a aquellos que no se van a poder conectar, a aquellos que ya han dejado de conectarse, Señor. No solamente te pedimos para que tú los bendigas, sino que especialmente para que tu palabra pueda echar raíces y pueda dar fruto en sus vidas, y también para que cada uno de mis hermanos pueda vivir una vida que te honre y que te glorifique. Quédate con nosotros, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas a todos. Un gusto volver a verlos y a los que no veo, saber que están ahí. Eh, vamos a, vamos a seguir estudiando el capítulo 5 de Éxodo y vamos a leerlo como siempre para darle el contexto, ¿cierto? Y luego vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos revisando y probablemente podamos avanzar el día de hoy un poco más. Siempre digo lo mismo, pero tengo la fe. Bien, a ver, Ale, ¿puedes tú partir la lectura, el capítulo 5 del 1 al 5, por favor? Y después la Susana del 5 al 10. Ya. Dice entonces: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón:
He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis, bueno, ya, eso, nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Bien. Delia, ¿puedes seguir del 10 al 15, por favor? Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros lo apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Sí, súper bien, Delia. No sé, ¿los demás escucharon bien? Porque los Blazer Loop dicen que no. Sí, Está normal. sí. A lo mejor esta conexión ahí se fueron. Sí, era la conexión de ellos. Bien, Lucy, ¿puedes seguir tú la lectura del 16 al 20, por favor? Ya. No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: miré a Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Gracias a Lucy. Mabel, ¿puedes leer 22 y 23, por favor? Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bien, muchas gracias a todos los que leyeron. Vamos entonces al breve repaso antes de que continuemos con el análisis de este capítulo. ¿En qué contexto estamos? ¿Qué está pasando ya en el capítulo 5? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores y en qué momento estamos ya? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Sí, cualquiera. Dale, Gisela. Ya. Hola Felipe, Claudio. Hola, Claudio. Ya. Bueno, estamos en la etapa en que
Moisés una vez más le va a pedir al faraón que deje a su pueblo libre, y que fue el gran tema de la reunión pasada. Eh, Dios deja, digamos, deja libertad al corazón, por así decirlo, del faraón, y el faraón hace su voluntad, y solamente para el faraón le interesa, digamos, su Dios, habíamos dicho que era solamente su voluntad, que era su egoísmo, y una manera, digamos, de reprimir al pueblo es ponerle más tareas, porque lo que quiere el faraón es que el pueblo de Israel no se vaya, porque que le siga sirviendo. Y por eso lo manda, digamos, a que ahora tienen que buscar la paja para hacer los ladrillos. Le manda más trabajo y le pide, digamos, que pueda que tengan menos tiempo, para que tengan menos libertad para relacionarse con su Dios como lo de él. Y eso habla, por un lado, ¿cierto?, del egoísmo de él, y por otro lado, del miedo que tiene el faraón frente a este Dios. Eso en Súper, resumen fue muy la bien, reunión impecable pasada. resumen, estimado Claudio. Te has ganado una estrella virtual. Voy a Ya, ver cómo te la mando, pero te la has ganado. ya, Muy está bien, bien. excelente. Efectivamente, entonces estamos en el momento clave, ¿cierto? En el que Dios ya se le ha aparecido a Moisés. Moisés ha dejado ya a su suegro Yetro, se ha venido a Egipto para cumplir diligentemente con lo que Dios le ha dicho. Se ha reunido con los ancianos, le ha mostrado las señales que Dios ha hecho, y los ancianos de Israel adoraron al Señor porque reconocieron, ¿cierto?, que Moisés había sido enviado por él. Eh, en el camino, ¿cierto?, a Egipto, Moisés se ha encontrado con Aarón, a quien Dios le ha dicho que salga a recibir a Moisés, y ambos han ido entonces a la presencia de Faraón. Para nosotros es como de nuevo, porque estamos estancados en este capítulo, o sea, no estancados, pero estamos estudiando este capítulo, ¿cierto?, por tercera semana consecutiva, pero en realidad es la primera vez que va Moisés ante Faraón, y nosotros sabíamos, porque Dios lo había así anticipado, que Faraón no iba a dejar ir a Israel, ¿cierto?, tan fácilmente. Dios se lo dijo a Moisés, sino que incluso Dios le dice que va a matar al primogénito. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, Dios había avisado lo que él iba a hacer. Pues bien, nosotros vimos cómo se desencadenaron los hechos y finalmente vimos, ¿cierto?, la actitud arrogante, soberbia de Faraón, una actitud, ¿cierto?, que nosotros podíamos dar una doble lectura. Por una parte, este hombre, representante de la carnalidad y de la rebeldía ante Dios, un hombre, ¿cierto?, que se cree con poder suficiente como para no solamente contradecir a Dios, sino que llamarlo mentiroso. Y por otra parte, también esta figura, ¿cierto?, que representa al enemigo de nuestras almas, a Satanás, el diablo, que está como dueño y señor de este sistema satánico que podríamos representarlo como el mundo o Egipto, donde los hijos de Dios, antes de ser transformados y renovados, se encuentran prisioneros a su voluntad. Este hombre entonces dice, yo no voy a dejar a ir a Egipto, sino que como algo, ¿cierto?, como una actitud totalmente malévola, él, en vez de simplemente prohibir la salida del pueblo de Israel, acrecenta, podríamos decir, su maldad, y lo que hace entonces es cargarles aún más esta ya pesada tarea de construcción que los israelitas hacían, y ahora entonces, en vez de darle los materiales para que ellos hicieran sus labores, les pide o les exige que hagan la misma cantidad, la misma cuota diaria, pero para que ellos vayan por la vida, ¿cierto?, buscando el material. Y a eso es lo que nosotros quedamos la semana pasada. Habíamos leído el versículo 9 como el versículo clave del agrávese la servidumbre, ¿cierto? Y habíamos vuelto a interpretar el final, que era no atiendan a palabras mentirosas. Y veíamos ahí cómo finalmente Faraón no solamente está haciendo, ¿cierto?, uso de ejerciendo su soberanía, podríamos decir, en ese imperio, sino que también está llamando a Dios mentiroso. Y luego veíamos cómo también las cosas empeoran para el pueblo de Israel. Hoy día vamos a seguir en esto y vamos a ver entonces la actitud del corazón de los israelitas, y vamos a ver desde el versículo 10 en adelante, simplemente para entender el contexto. ¿Quién podría leer de nuevo entonces los versículos 10 al 13? ¿Yo? ¿Ya? Dale, amiga. Dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea.
Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Ya, muchas gracias, Ceci. Entonces, si nos damos cuenta, el mandato de Faraón del que se agrave la servidumbre de los israelitas, es decir, que lo pasen más mal todavía, que todavía sufran más, eso es lo que podríamos parafrasear lo que él está haciendo, se está cumpliendo y se está cumpliendo de manera, cierto, totalmente, podríamos decir, impune. Es decir, nadie le dijo a Faraón: ¿sabes qué? Ya los tenemos trabajando, podrías tú parar un poquito tu mano y quizás darte cuenta de que lo que le estás pidiendo hacer ahora ya es demasiado terrible o demasiado malvado. No, Faraón impone esta carga, ¿cierto? De manera totalmente impune, totalmente irreflexiva, porque verdaderamente para él y para los egipcios, los israelitas no tienen valor. Entonces me gusta siempre volver sobre estos conceptos que muchas veces puede pasarnos inadvertidos, porque creo que es importante que nos vayamos poniendo en el lugar de los actores que la Escritura nos va mostrando, es decir, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sufriendo terriblemente. Ya son esclavos. Y la esclavitud como sinónimo es que la persona no tiene nada de valor. No importa lo que pase con esa persona, a nadie le va a importar. Y yo creo que de los ejemplos que tenemos más cercanos a nosotros en la historia es, por ejemplo, lo que ocurrió con el Holocausto judío. No sé si ustedes han visto documentales o películas, y uno de repente ve las atrocidades que ellos estaban sufriendo y uno dice: pero ¿cómo nadie los defendió? ¿Cómo nadie en ese momento, cuando veía a alguien golpeando, ¿cierto? O cuando veían a los judíos siendo abusados en los campos de concentración, cómo no hubo una persona, ¿cierto? O dos personas que miraran eso y dijeran: oye, esto está mal. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo vamos a permitir que esto suceda? Están violentando a una persona. Pues bien, cuando culturalmente a una persona se le despoja de su dignidad humana, esto sucede. Y sucede totalmente impune. Es decir, no hay nadie que vaya a decir: esto está mal. Pero nosotros sabemos una cosa, que Dios no está aquí ausente, sino que está observando. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está observando lo que está sucediendo y Él está mirando lo que Faraón está haciendo. Ahora, pareciera ser que Dios se quedó en silencio, y eso es lo que estábamos introduciendo la semana pasada. ¿Qué está pasando acá, Señor? ¿Por qué tú, si nos mandas un emisario que nos dice que nos vas a libertar y nosotros te adoramos y te creemos y nos humillamos con los ancianos de Israel y reconocemos que tú nos vas a liberar, resulta que ahora estamos peor que antes? Resulta que ahora, cuando tenemos estas expectativas de buenas nuevas de salvación, ¿cierto? De que nuestra esclavitud va a acabar, las cosas parecieran ser que se ponen más negras todavía. ¿Cuál es el sentido, Dios? Pues bien, Dios está obrando, pero vamos a ver por qué Dios opera de esta manera. ¿Y quién puede leer entonces el versículo 14 y el 15? Hasta el 16, perdón. Yo lo leo, Felipe. Ya. Estamos en Éxodo 5 por si acaso, para los que se están uniendo. Ahora sí. Ya. Y azotaban a los capataces, los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados. El pueblo tuyo es el culpable. Ya. Entonces, está el pueblo de Israel sufriendo, están, ¿cierto?, bajo esta carga de hacer ladrillo, pero además teniendo que buscar los materiales para hacer el ladrillo. Y resulta que cuando no ven posibilitado hacer la cuota que tienen que hacer, es decir, cuando no pueden cumplir con lo que se les estaba exigiendo, parte del agravamiento de esta carga que ellos estaban sufriendo es que además los empiezan a azotar por no cumplir. Entonces, si se dan cuenta, el versículo 14 dice que azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Es decir, los egipcios, al ver que el pueblo no cumplía,
a los líderes, podríamos decir, de Israel, aquellos que estaban quizás a cargo de las tareas o de supervisar esas tareas, resulta que ahora les empezaron a pegar. Entonces, evidentemente, esto ya es el sufrimiento máximo que podríamos decir que el pueblo de Israel está sufriendo. Ya es, ¿cierto?, el despojo total de la dignidad y es también el abuso máximo de parte de Faraón. Ante la voz de Dios, Faraón responde con mayor opresión. Ante la voz de libertad, o podríamos decir, ¿cierto?, de traer liberación a este pueblo, lo que Faraón hace es como desquitarse. Entonces, acá tenemos un rasgo, y lo habíamos destacado antes, por eso simplemente lo voy a mencionar, muy propio de nuestro enemigo, de Satanás. Porque usualmente, para la vida del cristiano que ha sido tocado por las buenas nuevas de salvación, pareciera ser que pasa por un momento como de luna de miel con el Señor, donde todo es maravilloso, ¿cierto? El Señor te habla todo el tiempo, tú sientes la presencia del Señor, cantas alabanza y es como que quieres gritar y quieres llorar a la vez, ¿cierto? Y tú oras, Señor, tengo que ir para allá, y tú sales de tu casa y justo vas a la micro, es como cosas muy mágicas, ¿cierto? Y muy maravillosas, y es como que uno disfruta la vida con el Señor. Pero pasa un poquito de rato y empieza a haber oposición, y empieza a haber sufrimiento, y empieza a haber dolor, y uno de repente es tentado a decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con el Señor en mi vida? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas terribles, estas cosas difíciles? ¿El Señor me habrá abandonado? ¿Habrá mentido el Señor en su palabra cuando me dice que yo le importo, que Él me ama, que Él se compadece de mi sufrimiento? ¿Dónde está el Señor? Bueno, esa misma prueba que viene al cristiano hoy en día es la que está viviendo el pueblo de Israel. Porque aunque es Faraón el que dice, ¿quién es Jehová para que yo lo oiga y para que deje ir a Israel? Es una pregunta que en realidad no solamente tiene que ser respondida para Faraón, sino que tiene que ser respondida para Moisés y también para Israel. Es decir, no solo Faraón y Egipto deben saber quién es Dios. No solo ellos deben conocer quién es Dios, sino que también el pueblo de Dios necesita conocer quién es su Dios. Entonces Dios a nosotros no nos facilita la vida porque su propósito con nosotros no es hacernos la vida feliz ni fácil. Su propósito es darse a conocer. Y para darse a conocer en nuestras vidas, Dios va a usar todas las herramientas a su disposición. Y una de ellas, las que son más efectivas, es el dolor, el sufrimiento. Entonces acá el pueblo de Israel está sufriendo. Pero no es un sufrimiento como el que va a experimentar Egipto, sino que este es un sufrimiento sensibilizador, podríamos decir. Es un sufrimiento que lo está llevando a clamar. Es un sufrimiento que lo lleva y lo lanza a la dependencia de Dios y a buscar que Dios sea su auxilio. El mundo sufre, sí, es verdad, pero el mundo sufre el juicio de Dios, el castigo de Dios y la opresión del diablo. Pero el pueblo de Dios sufre con un propósito. Entonces, ¿qué es lo que hacen el pueblo de Israel? De acuerdo al versículo 15. ¿Cuál es la respuesta de ellos? ¿Qué hacen los israelitas? Perdón, Felipe, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. Que me quedé ahí con lo de que Dios usa el dolor con un propósito, ¿verdad? Para formar el carácter y todo, pero Dios usa el dolor también para que lo busquen. ¿Eso dijiste o no? Exacto. Ah, ya. Exactamente. Ya. Sí. Ya. Okay, en este caso, en el versículo 15 y 16, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que ellos hacen ante el dolor y la aflicción? Se quejan ante Faraón. Quejan, sí. Bien. ¿Y esta queja es válida, creen ustedes? Como humanos probablemente sí, pues como cualquier ser humano, cuando le apretan lo apretan un poco, esa persona obviamente tiende a reclamar. Muy bien, muy bien. Ahora, es válida entonces, ¿cierto? Porque es lo que están sintiendo y probablemente era válido ir ante Faraón. Ahora pregunta, ¿es eficaz ir ante Faraón, creen ustedes? Para nada. No. ¿Por qué no? Porque el castigo del faraón es hacer lo que está haciendo, es como dándole más tarea, es un castigo intrínseco en lo que ellos están pidiendo, Válido de ir para él. a adorar a Dios. Porque
Porque él no se va a doblegar ante la petición de ellos porque no le importa, no les importa lo que ellos necesitan en realidad. Exactamente. Entonces, si esta es la persona que está cometiendo el abuso, ¿ustedes creen que con ir ante esa persona que está abusando y decirle, oye, ¿por qué estás abusando? ¿Nos está pegando? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdaderamente esperamos que el corazón de Faraón se mueva a misericordia? ¿Que sea compasivo? Si él es el que inventó el plan, él es el que lo hizo así. Entonces acá nos damos cuenta, podríamos decir, del acto desesperado de los israelitas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está el corazón de los israelitas? Está desesperado, al punto que no saben qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Van ante Faraón. Y es como, van ante el malvado a pedirle que sea menos malvado. El pueblo de Israel va a tener que empezar a aprender quién es su Dios y quién es el libertador que se va a hacer cargo de ellos. Y no es Faraón. Pero ellos van ante Faraón como un recurso, como una posibilidad, como un intento, pero bastante cierto burdo, de lograr escapar de esta aflicción. Y fíjense bien cómo dice al final del versículo 16, he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. O sea, por favor, ayúdanos, porque acá nosotros somos víctimas, esto nos está pasando y nosotros no hemos hecho nada para responderlo. Pregunta, ¿qué dice el versículo 17 y 18? ¿Quién puede leerlo? Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. ¿Cómo es la respuesta de Faraón? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Y burlona. Y burlona, ¿cierto? Muy bien. Sus palabras, ¿qué reflejan de su corazón? Duro, dureza. Dureza, muy bien. ¿Qué más? Falta de misericordia. Falta de misericordia total. ¿Qué más? Indiferencia. Indiferencia, muy bien. ¿Qué dijiste, Ceci? Perverso. 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 Fíjense bien cómo el versículo 17 les dice, estáis ociosos. Y como que lo reitera, sí, ociosos. Voy a silenciarlos simplemente para que no se escuchen sus vocecitas cuando ustedes estén comentando entre ustedes, ya, solamente para que no se haga interferencia. Si se fijan bien, el versículo 17 dice, estáis ociosos, sí, ociosos. Es como que yo me lo imagino así en la escena. Puede no haber sucedido así, pero yo así me lo imagino. Están los israelitas entre él, quizás con un poco la voz quebrada, ¿cierto? Con un poco de miedo, pero diciéndole, oye, estamos azotados, es culpa tuya. Y él le dice, no, ustedes son los ociosos. Y me imagino al pueblo, a los israelitas así como diciendo, no, como un poco, ¿cierto? Contestando, y él, no, sí, están ociosos. Haciéndolos callar, ignorándolos completamente. Es como, me da lo mismo lo que ustedes quieran decirme. No me importa la opinión que ustedes tengan, no me importa su reclamo. Por eso dicen, vayamos y salgamos a adorar a nuestro Dios. O sea, es decir, totalmente enajenado, podríamos decir, Faraón. Totalmente endurecido, con un corazón sumamente perverso. Si nosotros le buscáramos una razón de ser a la actitud, a la animosidad de Faraón, y empezamos, ¿cierto?, a escarbar en sus motivaciones, la verdad es que solamente vamos a llegar a la génesis, que es su pecado, es su maldad. Porque verdaderamente el pueblo de Israel nunca ha hecho nada que nosotros pudiésemos verdaderamente decir, ellos son merecedores de este trato que él está teniendo. Esto solamente se debe a la maldad de Faraón, a la dureza de su corazón y al pecado que hay en él. Esa es la única razón por la que Faraón está actuando de esta manera. Dígame, Mabel, o Alan, no sé. Sí, Felipe, me surgió una duda. Cuando preguntabas sobre el corazón del faraón, varios versículos atrás habíamos visto que dice que Jehová endureció el corazón del faraón. Entonces lo que vemos ahora es consecuencia de ese endurecimiento que puso Dios en el corazón del faraón, o es lo que es el faraón en sí. ¿Entiendes? Sí, buena pregunta. Me surgió esa duda. Lo que pasa es que antes nosotros no hemos visto que Dios haya endurecido todavía el corazón de Faraón, sino que
la Biblia dice que Dios va a endurecer. Pero esta primera respuesta es todo Faraón, podríamos decir. O sea, es como primeramente su corazón. Y luego vamos a ver cómo Dios va a comenzar a endurecer su corazón más adelante. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, me había acordado de eso. Ya, súper. Entonces, la dureza del corazón lo habíamos visto, pero simplemente para recordarlo, es que Dios no le está dando misericordia a Faraón. Eso es. Entonces, no es que Dios lo esté llevando a hacer algo malo, sino que Dios le está permitiendo a Faraón ser lo que él quiere ser. ¿Ya? Es Dios no interviniendo para traerlo a terreno, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos acá. Faraón está siguiendo su propio corazón, y su corazón es perverso, es malvado, y esta actitud contra el pueblo de Israel de ensañamiento, que eso es lo que estamos viendo, que es de total enojo e ira contra este pueblo, no tiene justificación alguna. Ahora, por eso nosotros podemos comparar a este hombre en su figura como emperador a Satanás, el diablo. Y para dejarlo bien patente, vamos a Isaías capítulo 14, para que veamos cómo es el enemigo de nuestras almas. El diablo, aquel que es llamado en la escritura de tantos nombres, pero ninguno de ellos es bonito. El destructor, el acusador, el malvado, el enemigo de nuestras almas. Entonces vamos a leer acá para que veamos. Capítulo 14, versículos 4 en adelante, hasta el 17. ¿Puedes leerlo tú, Elías, por favor? Isaías 14, sí, del 4 al 14, 17. versículo 4, versículo 17. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Te cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bien, muchas gracias, Elia. Si se dan cuenta, esta es una profecía que se hizo para el rey de Babilonia, pero tiene una doble lectura y una doble connotación. Es una profecía tanto para ese hombre, pero por la descripción, nosotros nos damos cuenta de que son palabras que definen también al enemigo de nuestras almas, a Satanás el diablo, el opositor a Dios. Y la descripción que hace el profeta es sumamente acuciosa del corazón de Satanás y de sus motivaciones. Incluso nos dice cuál fue su pecado. Su pecado original es el tratar de usurpar la gloria de Dios al querer hacer su trono más allá de Dios. Evidentemente eso es imposible porque Satanás es una criatura y por tanto él no podía hacerse como Dios, con todo su esplendor, con toda su gloria. Pero si hay algo que me gustaría destacar y para hacer la conexión con lo que estamos viendo en Éxodo, es lo que dice el versículo, por ejemplo, 6, que dice, él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente.
el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. O sea, si nosotros queremos hacer una descripción o una definición de quién es Satanás, nosotros podríamos ir a este versículo y hacer una descripción muy precisa de quién es él. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué Satanás es tan malo? ¿Por qué ocurren cosas tan terribles en el mundo y él disfruta de esa maldad? Bueno, la respuesta es esta, porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces, cuando uno ve a lo que está sucediéndole a los israelitas, lo que están sufriendo, está en perfecta consonancia. ¿Por qué? Porque Faraón está actuando como un hijo del diablo y lo que está haciendo es cumpliendo el ministerio del diablo. Cuando él encarga a sus capataces que vayan y opriman al pueblo y agraven la servidumbre y que hagan que estos hombres sigan haciendo lo que tienen que hacer y que los golpeen, lo que Faraón está haciendo es parte del ministerio del diablo, es continuar con esta labor, la labor de herir con furor, con llaga permanente, de perseguir con crueldad. Y como dice el versículo 17, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Ese es el enemigo de nuestras almas, ese es el diablo. Y lo que el pueblo de Israel está sufriendo entonces en Éxodo, ahora volvamos a Éxodo, es exactamente lo que significa ser parte del sistema satánico. Esa es la esclavitud. Y parte de la lógica que Dios va a seguir en la liberación del pueblo de Israel es hacerles sentir lo que significa estar bajo el dominio de Egipto. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea perverso, porque esto no tiene que ver con que Dios sea así, sino que tiene que ver con una lección importante para el pueblo de Israel. Ellos han pasado 400 años en Egipto y no habían clamado a Dios. Esto es lo que ellos conocían y lo que probablemente en sus corazones llegaron a amar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros en el mundo. Antes de conocer al Señor, nosotros no lo pasábamos bien, pero habían momentos buenos. Habían momentos dentro de toda nuestra tristeza, de todo nuestro pecado patético, de toda nuestra iniquidad, que habían ciertos goces, ciertos disfrutes, ciertos momentos buenos de satisfacción. Y era como si esos momentos, a veces efímeros totalmente, hicieran que valieran la pena estar en esa servidumbre. Entonces, cuando Dios nos llama y nos saca de Egipto, Dios nos saca con mano poderosa, pero Él tiene que hacer una obra donde tiene que extirpar a Egipto de nuestros corazones. Lo que Dios tiene que hacer con nosotros es transformar nuestra manera de pensar para que ya no estemos anhelando volver a ese Egipto donde tan mal lo pasábamos, pero muchas veces nos cuesta reconocer. Y eso es lo que le va a pasar a Israel. Entonces Dios está concediéndole a este pueblo sufrir, sí, pero no porque Dios sea malvado y maquiavélico, sino que porque está desvelando ante los israelitas quién es Egipto y quién es Faraón. Un hombre perverso. Faraón dice entonces, id en el versículo 18, ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Este es Faraón. Totalmente malvado, totalmente indolente, exigiéndoles sin ningún miramiento. Ahora, fíjense bien, versículos 19 y 20, hasta el 21. ¿Quién puede leer? 19 al 21. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Bien. Entonces, ahora se vienen unos versículos, pero muy buenos. Primero, versículo 19. ¿Qué pasa en el corazón de los israelitas, de acuerdo a ese versículo? Se afligieron. Se afligieron. Ahora, ¿qué es lo que los llevó a afligirse? Que los veían en aflicción, pero nada hacían. O sea, no había ayuda para ellos.
Ya, muy bien, pero el versículo es enfático y explícito. ¿Sí, Elías? A mí me llama la atención lo que sé que estamos en el 19, pero en el 21 dice como que tienen la espada en la mano para matarnos, como que están listos, como que están temiendo por su vida porque creen que le dieron como un pretexto a Faraón para que cometa un genocidio o algo así, no sé. Muy bien, pero no nos vamos al 21 todavía, vamos a llegar allá. Versículo 19, ¿qué es lo que hace que el corazón de los israelitas se aflija? Es que el faraón confirma las tareas sin disminuir nada el castigo. Muy bien, entonces en estricto rigor, ¿qué es lo que desanimó o afligió el corazón de los israelitas? Que su petición no fue escuchada. Muy bien, ¿y qué más? Porque no solo que no fue escuchada. Que los que estaban a cargo de ello estaban obedeciendo a Faraón. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué ven ahí en el versículo 19? Que el faraón confirmó que la tarea era la tarea que ellos tenían era la que les había dicho anteriormente. Entonces, ni una posibilidad de cambio. Muy bien. Fíjense, versículo 19, la clave está en al decírseles, ¿ya? Porque lo que afligió el corazón de los israelitas es, en este caso, el discurso de Faraón, es decir, las palabras de Faraón. Faraón les habló y eso les trajo aflicción. Pregunta, ¿por qué se afligieron al escuchar las palabras de Faraón? ¿Qué creen ustedes? Porque tenían puesta la esperanza en que Faraón cambiara. Muy bien. Y la esperanza se fumó. Exacto. ¿Qué más? Porque era como, si lo decía Faraón, como que esa era la palabra final, la decisión final. No podía cambiar en absoluto. Muy bien. Entonces, ¿qué palabras están creyendo los israelitas en el versículo 19? Que van a mantenerse esclavos por siempre. O sea, están creyéndole al diablo. Faraón. Exacto. Le están creyendo a Faraón. Uh-huh. Ahora, ¿Dios qué había dicho? Versículo 31, capítulo 4, versículo 31. Léelo tú, Ceci. Ya. 31, ¿verdad? Uh-huh. Dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero ahora se les olvidó. Ya. O sea, vino Dios y les dijo a través de Moisés y Aarón, yo los voy a libertar. Que el pueblo creyó. Pero ahora se levantó oposición y Faraón les dice, no, ustedes van a trabajar y van a trabajar más. Y el pueblo se afligió. Ahora, la razón por la que el pueblo de Israel se afligió es porque creyó a las palabras de Faraón. Y como bien decía la Connie, pensaron, estas son palabras definitivas. O sea, lo que Faraón está diciendo no tiene vuelta atrás. Pregunta, ¿conocían verdaderamente los israelitas a quien le habían creído en el versículo 31 del capítulo 4? No. ¿Tenían totalmente conciencia de quién era Dios? No. ¿Habían llegado a entender que Dios estaba por sobre Faraón? No. No. Por tanto, no es solo Faraón el que va a conocer a Dios acá, sino que también los israelitas. Y lo que deja ver entonces el versículo 19 es que lo que sucede con el Hijo de Dios es que nosotros necesitamos conocer a cabalidad a Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y por eso qué bueno que estudiamos también Efesios, porque se dan cuenta, la palabra de Dios se complementa a sí misma y totalmente siempre empieza, ¿cierto?, como a hacer sentido, coherencia. Lo que le está faltando acá al pueblo de Israel es convicción en el corazón de que es verdaderamente Dios el que está a cargo de su destino y no Faraón. Y Faraón viene con su discurso y su discurso es mentira y es contrario a Dios. Dios les dice que van a salir, no, yo les digo se van a quedar. Dios les dice que ustedes van a ir a servirlo al desierto, yo les digo no, ustedes van a quedarse acá y van a sufrir más todavía. El pueblo de Dios podría haberse vuelto a Dios y haber dicho, Señor, mira, Faraón nos dice esto, pero tú nos dijiste eso, nosotros te creemos. Nosotros vamos a confiar en ti, en lo que tú dijiste. Pero en su carnalidad, lo que ellos hacen es terminar creyéndole al diablo. Y esto, por muy paradójico que suene, es tener fe.
Solo que fe en el diablo, en Faraón. Es creer que verdaderamente él va a cumplir lo que está diciendo. Y por eso Dios nos demanda a nosotros creerle a él, no al mundo, no a las voces de este mundo, no a lo que este mundo nos dice. El mundo nos predica todo el tiempo cosas que muchas veces nosotros estamos súper dispuestos a creer, a confesar y a vivir en torno a lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, no, lo que importa es cómo tú luces, lo que importa es cuánto dinero tú tienes, lo que importa es que tú inviertas tu plata, inviertas tu tiempo en cosas materiales, importa la fama, importa las relaciones, tú no eres completo hasta que tú te cases, tú no estás bien hasta que tú tengas una promoción en tu trabajo. Eso es constantemente el bombardeo del mundo y nosotros nos afligimos muchas veces porque tomamos el discurso del diablo, el discurso del rey de Egipto, y lo creemos. Y vemos nuestra condición y nosotros decimos, chuta, yo no estoy como debería estar. Verdaderamente yo no estoy feliz, no estoy pleno. Hoy en verdad Dios no me quiere porque, mira, no me están pasando estas cosas buenas que deberían pasarme. Veo que otros están en su vida disfrutando, veo que estas personas que ni siquiera son cristianas lo pasan súper bien y yo estoy acá sufriendo. Y le creemos y nuestro corazón, al creer las palabras del rey de Egipto, se aflige y llora y se derrumba y se frustra y se angustia porque hemos prestado oídos a lo que el diablo dice en vez de prestar oídos a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos bienaventurados, doblemente felices. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos promesas hermosas en Él, como por ejemplo que Él está siempre con nosotros, que Él intercede por nosotros, que somos muy amados, que no estamos solos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el diablo viene y nos dice, no, tú estás solo. Y nosotros, ¡ay, tiene razón el diablo! ¡Qué pena! No, en verdad estoy solo. Estoy angustiado. No, Dios dice, yo soy todopoderoso, confía en mí, yo puedo obrar en lo imposible. Y nosotros decimos, uy, esta operación, ¿cómo voy a salir en esta operación? No, qué terrible, me aflijo, me afano. ¿Cómo voy a enfrentar esta pandemia? ¿Cómo voy a salir adelante de este problema? Y en realidad lo que empieza a ver en nuestro corazón es un choque de discursos, es un choque podríamos decir, de evangelios. Está el evangelio de Faraón y está el evangelio de Dios. ¿Y a quién le creemos? ¿Y cómo actuamos en consecuencia de a quién le creemos? Dígame, Alan o Mabel. Sí, bueno, lo que tú dices es cierto. Nosotros a veces, cuando nos enfrentamos a... ¿Se escucha bien? Sí, súper bien. Bueno. Ahora no. ¿Felipe se escucha? Ahora sí. Ahora no. ¿Se escucha? Ahora ¿Se sí. escucha, no? Sí. Es que creo que te escucho y Perdón, cuando dices se escucha. Mi Después internet. se corta. Se cortó. Ahora sí. Se escucha solo cuando dices sí se escucha. Pero no estoy seguro. ¿Estás hablando Mira, ahora? lo voy a escribir. Ahora sí. Lo voy a escribir. Ya, pero ahora se escucha súper bien. Yo escucho bien. Yo también. Yo también. Yo creo que habla y a ratos aparece la voz de él y después no. Okay. Lo mismo pienso. Pero dijo que lo va a escribir, así que lo va a mandar por el chat. Ya, bacán. Una pregunta. Mientras llega el mensajito, ¿alguien más que quisiera compartir algo? Pregúntale más. Si no, sí. Ahora no Ya, más. lo va a escribir. De María José. Pregunta, María José. ¿Y cómo? Sí, pregúntale. Ah, ya. Pregunta. Escuchando. ¿Me escucho o no? Sí. Ya, hola Felipe. Hola. Es que yo me quedé como pensando en eso que dijiste sobre que como que Dios dejaba que el faraón como que fuera la persona que él quería ser, pero me queda un poco la duda porque, ya, y no quiero meter una pregunta controversial, pero es como que siempre como que nos salvamos de que Dios haga algo mal, pues, ¿cachai? Entonces como que, no, ahora el faraón está haciendo así, pero no porque Dios lo deja. Como que siempre tenemos o sea, yo creo lo mismo, en el fondo Dios no se equivoca todo, pero quiero saber cómo el porqué de ese actuar, como que en el fondo deja al faraón libre, pero deja al faraón libre como para que entre en pecado. Entonces, como que en cierto grado,
como que Dios permite el pecado, no sé, como que se me cruzan un poco ahí las interpretaciones. Ya, súper. Sí, mira, para responderlo bien, vamos a Romanos 1. Ya, Romanos 1. ¿dónde? Acá. Acá. Próximamente los días jueves. Me da risa que Javier es el fan número 1 de Romanos. Tiene tatuado Romanos en su brazo. Yo también. Es En el familiar Nuevo la cosa. Testamento, y al final, cosas. ¿Ah? Y al final. Romano 1:24, ¿no? Acá, ¿cómo? Sí, pero vamos a leer desde el versículo 21 mejor, para que tengan un poquito más sentido. Romanos 1, del Antiguo 21 Testamento del al 70% de la Biblia. Romanos Léelo 1, tú, María José. Romanos 1, del 21 al 24. Espérate, ¿Romanos cuánto? 1 del 21. Romanos 1, 21 a 24. Ya, pero no soy tan rápido. Soy tan rápido. Me está impresionando. Romano, ¿va a ser el siguiente después de Efesios? Sí, nos tenemos con Romanos. Ya, acá encontré Romano. 21 a 24. Ya, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que los conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Ahí Ya. llega el 29. Luego sigue la descripción. Ujú. Pero si te das cuenta, el versículo 24 dice cuál es la acción de Dios frente a la iniquidad humana. ¿Ya? O sea, los Porque entregó a acá, los malos deseos, ¿cierto? exacto. Entonces, Ujú. el pecado del ser humano es la rebelión en contra de Dios. Y debido a la rebelión en contra de Dios, entonces el ser humano es como que podríamos decir como que se enciende en pecados. ¿Ya? Ujú. Empieza a actuar de manera, podríamos decir, pecaminosa, malvada, inicua. Entonces, no es que Dios se haga responsable de ese pecado, porque Dios es santo y por tanto Él no peca, ni tampoco Ujú. induce a nadie a pecar. Pero el versículo 24 nos dice cuál es la acción soberana de Dios frente al pecado humano. Y dice la palabra de Dios que Dios los suelta, podríamos decir, los entrega. Ese entregar, entonces, es que Dios quita todo freno de la conciencia humana. Lo que Dios hace entonces es permitirle al ser humano explorar las avenidas de su pecado, podríamos decir. Es como ir y explorar todo lo que el ser humano puede hacer. Entonces, Ujú. toda práctica pecaminosa, si ustedes la piensan, lo que sabemos, incluso lo que no sabemos, en el fondo son formas en las que el ser humano busca cómo pecar. Y hay Ujú. muchos pecados que se han mantenido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que hoy en día están mucho más refinados e incluso mucho más sofisticados. La tecnología incluso hace que hayan pecados que antes no podían existir de manera tan normal, pero que ahora sean súper cotidianos, ¿cierto? Entonces, imagínense lo que está pasando en el corazón humano. Dios no interviene con su gracia ni los trae al arrepentimiento, entonces el ser humano sigue enredándose. Es como que se desboca al pecado. Es como si viéramos una colina resbaladiza y el ser humano está cayendo por ahí, pero en realidad el ser humano lo que está haciendo es lanzarse de cabeza al pecado. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios está endureciendo el corazón de Faraón, es eso. Es decir, no le está permitiendo lo que nos permite a nosotros, que es el arrepentimiento. Entonces, Faraón está caminando hacia el infierno y nosotros íbamos a su lado, pero en la gracia de Dios, Él sale a nuestro encuentro y nos saca, pero a Faraón lo deja seguir caminando en pos de sus propios deseos malvados. Y ahí, pero ¿Se entendió? no es algo que sea irreversible, ¿o sí? No, nunca es demasiado tarde para que Dios intervenga, pero es Dios el que debe intervenir soberanamente. Por eso nosotros decimos que finalmente la salvación es de Dios. Entonces, Él da el arrepentimiento a quien Él desea darle el arrepentimiento. En este caso, Faraón es una persona que por la historia nosotros nos damos cuenta no va a llegar a arrepentirse. Pero incluso como los deseos de agradar a Dios vienen de Dios, entonces como que, ¿qué queda en la práctica como de decisión de uno?
Como solamente las ganas de seguir pecando, o hay como que me produce ese como que realmente te rescata, porque al final te rescata Dios, no se rescata uno. Y ahora ya no Exacto. hablo el faraón. Sí, sí, exactamente. No voy a poder responderlo todo ahora porque efectivamente creo que es una muy buena pregunta, pero es una pregunta que tiene implicancias muy profundas en términos de la teología que nosotros confesamos. Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de la intervención de Dios en nuestros corazones, hablamos de que Dios hace un trasplante de corazón, Él cambia nuestro corazón. Entonces, el Hijo de Dios ahora va a tener nuevos deseos, porque Dios ha puesto un nuevo corazón en Él. Pero habría que llegar como a una explicación quizá un poco más refinada, y por eso también los dejo invitados a Romanos, porque creo que Romanos también va a clarificar muchísimo paso a paso, porque también son verdades que hay que ir digiriendo con tiempo para que vayan siendo acomodadas cada una con otra, porque si no va a ser como, sí, va a ser difícil Sí. como de digerir. Sí, no es mi idea como hacerte una pregunta para dejarte pillado ni nada, solamente como que se me viene a la cabeza la duda. Esa es la, No, está esa súper es bien, la, está súper bien. esa es la teología, digamos, de la predeterminación versus el libre albedrío. Es el famoso conflicto eterno. No, te metiste en Exacto. no quería llegar tan duro. Pero me surgió en relación a tu comentario, pero gracias, Felipe. De nada, de nada. Oye, María José, yo te hice clase, ¿o no? Pues ¿Alguna sí, vez? en el colegio, hermano. Sí, ¿viste? Sí, Sí, me tenías cara conocida. Sí, yo también decía como su exalumno. cara, pero según yo en ese tiempo como que nunca supimos que éramos cristianos. Sí, no, es verdad. Sí, es verdad. Pero qué no fue bueno verte, Kimberly. el tiempo... ¿Cuánto fue? ¿Como hace 4 años? No, más, no, yo en más, el yo colegio. creo, cuando tú estabas ahí en tercero medio, parece. Ya, Yo me acuerdo que llegaste a la práctica. Sí, no saquemos cuenta. Qué chiquitito del mundo. Pero bienvenida, María José. Buena pregunta, buen aporte. Gracias, Felipe. Gracias por tu Ceci, ¿algo querías comentar? ¿O levantaste la manito? ¿O el Prefiero Enrique? No, mira, ahora me arrepentí. Ya. Porque cuando esté Romano, ahí vamos a sacar escosor con preguntas y con respuestas y con ideas y con aportes. Ya, buenísimo, me parece. Ya. Vamos a disfrutar Romano. Bien, entonces estábamos diciendo que los israelitas estaban afligidos en su corazón, y esa aflicción entonces deja en evidencia que están creyéndole más a Faraón que a Dios mismo, que es también una de las tentaciones usuales en nuestro corazón. ¿A quién le creemos? Dígame, Alan o Mabel. Sí, Felipe, ya. Ahora sí puedo hablar. El enemigo había trabado internet, pero no me ganó. Lo que hace es que tú decías delante algo muy cierto, que a veces cuando nos vemos enfrentados a incertidumbre, a cosas difíciles, escuchamos como muchas voces, ¿ya? Una voz que dice esto, a esto, otro, ¿cierto? Y como que dejamos la voz del Señor o lo que Él quiere como a un lado, o directamente no la escuchamos. Entonces mi pregunta va enfocada a eso. En no escuchar la voz de Dios, en esos casos, ¿es por nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Es porque así somos y nuestra tendencia va a ser no escuchar a Dios? ¿O es porque nuestra falta de relación con Dios, nuestro, no sé si decir nivel espiritual, pero no hemos desarrollado una espiritualidad alta para poder como escuchar la frecuencia de Dios, ¿se entiende? O sea, ¿a qué se debe a que cuando queremos decidir algo, nos enfrentemos a algo, escuchemos la voz del enemigo y no escuchemos la voz del Señor? Ya, buena pregunta. Pero contéstala tú mismo. De acuerdo a Efesios y lo último que hemos visto con respecto a la armadura espiritual, ¿cuál crees tú que sería la principal falencia que pasa ahí en nuestros corazones cuando escuchamos más la voz del diablo que la nuestra? ¿Cuál sería el diagnóstico que tú harías después de ver lo de la armadura de Dios que hemos visto la última semana? Puede ser también puede ser falta de fe que podamos tener. Como hemos visto, un tema de, si bien tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, porque así somos, puede ser porque tampoco hemos buscado realmente querer agradar a Dios. O sea, nos falta la oración, hay un tema también de fe, puede ser. Por un lado tenemos
también al enemigo acechando constantemente, queremos escuchar nuestro propio corazón, no Ujú. sé, siento que igual son hartas cosas. Yo quizá iría por un tema de no creerle al Señor en algunas cosas, o puede ser porque eh, yo siento que más porque no tenemos una espiritualidad alta, no sé si es correcto esa definición. Eh, Yo pero creo que entiendo el concepto, probablemente pueda refinarse la expresión de cómo decirlo, ya, pero creo que es como la madurez cristiana finalmente. claro, exacto. Mm, Yo creo que se sí. debe eso a madurez. ¿Cómo estoy yo de madurez respecto a mi relación con Dios? ¿Ya? Ujú. ¿Por qué a veces se me dificulta escuchar la voz de Dios? ¿O por qué no quiero escucharla? Ahí quiero como apuntar. Exacto. Mira, yo creo que el diagnóstico que haces no es como mutuamente excluyente, ya no es como, Ya. tengo una mala espiritualidad, entre comillas, o mucha inmadurez en mi corazón, o es que estoy siendo carnal, o es que finalmente la escritura acusa que nuestro corazón tiende constantemente al mal, ¿ya? Y parte de las obras de la carne es la falta de fe, la falta de confianza en Dios, es parte de la carnalidad. Pero si nosotros pudiésemos hacer como el diagnóstico aún más certero todavía, podríamos decir que lo que está faltando acá es conocimiento de Dios. Porque mientras más conocemos a Dios, nosotros más confiamos en Dios. Ahora, ¿cómo se expresa el conocimiento de Dios en los israelitas? En confiar en las palabras de Dios. Es decir, que si Dios les ha dicho que los va a liberar, ellos verdaderamente crean que Dios es capaz de liberarlos y que va a hacerlo. Para nosotros está expresado en conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos en Efesios que hay que ponerse toda la armadura de Dios, estamos diciendo que en el fondo tenemos que revestirnos de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es para nosotros toda la palabra revelada, no porciones inconexas de ella, ni tampoco saberse algunos versículos y otros dejarlos ahí. No, es entender el consejo sabio de Dios, es comprender el evangelio de Dios y robustecernos de ese evangelio. Entonces, lo que al pueblo de Israel está fallando es lo que normalmente a nosotros nos falla. Cuando el enemigo viene con sus tentaciones, ¿acaso sus tentaciones no son negar la palabra de Dios? Oye, anda y miente nomás, pues miente nomás en tu trabajo, si total, acá lo importante es que tú progreses. Y la palabra del Señor me dice, no, que yo debo ser honesto, que yo debo honrar primeramente a Dios, incluso si eso significa que a lo mejor en un trabajo no voy a tener una ventaja. Oye, dale, pero provéete a ti mismo, pues tus deseos son importantes, tus deseos están primero, entonces anda, satisfácete con tus deseos. Si estás soltero, da lo mismo, tú búscate cualquiera para estar, si total, es importante que tú estés pleno, que tú estés satisfecho. La palabra del Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Eso es una palabra de Dios, que es un mandamiento de parte de Dios a nuestras vidas. Y nosotros podemos, en nuestro corazón, honrar el discurso de Faraón o podemos honrar el discurso de Dios. Y así con todo ámbito de cosas donde la palabra del Señor a nosotros nos muestra la iluminación de lo que Él quiere y el enemigo nos va ofertando lo que Él desea. Acá al pueblo de Israel le faltó fe, podríamos decir, para creer las palabras de Dios. Y por causa de eso, fíjense bien, su corazón se aflige. Y esto es lo otro que quería mencionar. Porque nosotros a veces entendemos la palabra del Señor, a veces la tenemos en la mente, pero para que pase de la lógica, de tenerlo en la mente, de conocerlo, a ser una realidad que vincule mis emociones, muchas veces tenemos ahí una alteración. Entonces, por una parte, la palabra de Dios debe llegar a nuestra mente y debe llenar nuestros pensamientos. Esta es la verdad que yo creo. Yo creo esto acerca de Dios, yo creo esto acerca de mí mismo, yo creo esto acerca del mundo. Pero esa verdad debe luego decantar en mis emociones. Y esas emociones deben estar gobernadas y supeditadas, podríamos decir, como llevadas a cautividad por nuestros pensamientos. Si yo ando por la vida sintiéndome desanimado, afligido, ansioso por las cosas de este mundo, pero en mi mente yo digo, no, Dios está en control, ahí hay un problema. Porque yo no debería estar afligido ni ansioso si de verdad creo que Dios está en control. Entonces, las emociones de nuestro corazón responden a las verdades que hemos creído en nuestra mente.
Y muchas veces hemos creído a la palabra de Dios, pero no las vivimos en la emoción. Y nuestras emociones nos controlan. Luego eso se une a nuestra voluntad, es decir, a lo que yo termino haciendo. Entonces acá, en el pueblo de Israel, nosotros vemos primero una cosa: le faltó palabra, le faltó creer a lo que Dios le estaba diciendo. Por causa de eso, ellos creían al discurso de Faraón. Eso llevó a que sus emociones afloraran. Fíjese bien: aflicción, angustia, incertidumbre. Y luego esto aflora en su voluntad. Y la voluntad, ¿qué es lo que hacen finalmente? Versículos 20 y 21, para recordarlo. Y encontrando a Moisés, lo leo, ¿verdad? Sí, por favor. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho nos has hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ya. La falta de fe y de creer o de confiar en las palabras de Dios y en las emociones descontroladas, emociones gobernadas por la incertidumbre y la aflicción, los llevan a una acción concreta. ¿Y cuál es esta acción que vemos en el versículo 21? No me repitan las palabras, sino que díganme lo que están haciendo los israelitas. Están como reclamando, ¿no? Muy bien. O sea, lo que aflora, podríamos decir como consecuencia en sus acciones, es la queja. ¿Cómo nos pudieron hacer esto? Fueron malvados. Ustedes vinieron, nosotros estábamos felices y contentos sirviendo a Faraón. Bueno, de repente nos mataban a los niños, pero cosas chiquititas, ¿cierto? No, de repente se enojaban y nos pegaban, pero no era siempre. Nosotros teníamos una perfecta relación con Faraón, estábamos bien. Él era el Señor, nosotros los siervos, éramos esclavos, pero éramos esclavos felices, nos trataban bien. Y ahora ustedes que vinieron con esta locura de salvarnos, nos hicieron aborrecibles a Faraón, entonces ahora estamos mal. Es culpa de ustedes. La queja surge como consecuencia de que ellos están creyendo otro evangelio, el evangelio de Faraón, y que están dejando sus emociones siendo gobernadas por lo que les generó ese evangelio, la aflicción de su corazón. Entonces, el pecado, si se fijan bien, que es la queja, que es esta sensación de desesperación, es una actitud desesperada, comprensible, sí, pero es una actitud pecaminosa, viene como resultado de estos dos elementos: lo que están creyendo en sus mentes y lo que están, en el fondo, sintiendo en sus corazones. Si yo creo en mi mente verdaderamente que la palabra de Dios es verdad, yo sujeto mis emociones a su palabra. El Señor me dice que yo soy amado, entonces yo ya no ando por la vida llorando en los rincones, sintiéndome el pequeño gusanito, ¿cierto? Como es, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. No, yo me sé amado por el Señor. Me sé su hijo, adoptado por gracia. El mundo me dice, no, tú eres un fracaso. Tú eres joven y cristiano, te estás perdiendo la vida, te estás perdiendo el disfrute, te estás perdiendo los placeres que el mundo tiene que ofrecerte. Eres un ridículo. La palabra del Señor me dice, no, yo soy sabio, sensato, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Saberme finito y saber que no vivo para esta vida, sino que tengo una vida eterna, eso es sabiduría de parte de Dios. Soy sabio. Cuando yo entiendo la palabra del Señor, mis emociones van a estar supeditadas a su palabra. Pero si yo no tengo la palabra del Señor, mis emociones van a estar revueltas. Mis emociones van a estar, van a ser presa fácil de cualquier mensaje que el mundo me diga. Oye, la economía se está perdiendo, estamos perdiendo miles de trabajos, los índices de cesantía están por las nubes. Aflicción, angustia, ansiedad. Porque ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está verdaderamente mi fe puesta? ¿En lo que Dios dice o en lo que este mundo me dice? Finalmente, la queja de los israelitas es la consecuencia directa de su pecado. Pero el pecado no partió en la queja. ¿Se dan cuenta? Partió mucho antes. Cuando han preferido creer a las palabras de Faraón en vez de a las palabras de Dios. Y este es un mal común que nos pasa todo el tiempo.
Por eso Dios a nosotros nos dice enfáticamente que debemos llenarnos de su palabra, y por eso Efesios dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios, estar conscientes de cuáles son las acechanzas del diablo. Entonces este pueblo se queja, y si se queja, fíjense bien, porque la queja tiende a distorsionar la realidad. El pecado de la queja lo que tiende a hacer es como pintar una realidad alterada, que no se condice verdaderamente con lo que está sucediendo. ¿Dónde está la mentira o la alteración en las palabras de los israelitas en el versículo 21? Pues nos habéis hecho abominables, dice. Sí. Porque esa es una mentira. Sí, pues, obvio. ¿Por qué? Porque Dios no hace abominable a sus hijos. Bien, pero hay una razón más, o sea, hay una respuesta más clara todavía para eso. Porque ya eran abominables delante de Faraón. Ya eran abominables. Faraón ya los odiaba. Imagínense, la carnalidad de estos israelitas los hace de manera totalmente ilusoria, ¿cierto? Y como locura espiritual, pensar que Faraón les tenía buena antes. Me estás bromeando, o sea, Claro. Faraón mandó a matar a tus hijos. Faraón te tenía esclavizado sirviendo sin ninguna paga. ¿Y tú piensas que estas palabras te hicieron abominable? No, israelita, estás mal, tú ya eras abominable porque Faraón ya te odiaba. Esto como un poco como el síndrome de Estocolmo, no sé, como cuando, ¿cierto? Cuando hay como un amor y un afecto al patrón que es malo. No, Israel, él ya te odiaba, ya te trataba mal. Y como lo que decía Elías, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, en el fondo acá, Israel, fíjense bien, en su corazón pecaminoso, en su corazón ya afligido, como consecuencia del descontrol interno espiritual, ellos sienten que al final Moisés y Aarón, en vez de haberles hecho un favor o un bien, les ha hecho el mal. Y les dice, ustedes le pusieron la espada para que nos maten. O sea, ya estamos pésimos, porque ustedes lo hicieron. Esta es culpa de ustedes. Estamos sufriendo por culpa de ustedes. Es súper fuerte lo que acaba de pasar. Dios, si yo fuera Dios, que bueno que no lo soy, pero si fuera Dios, yo en este momento digo, ok, Israel, hasta pronto, mucho gusto, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar otro pueblo. Otro pueblo más agradecido, otro pueblo que me adoró hace, no sé, una semana atrás, se postraron, me adoraron porque yo los venía a libertar, y ahora me están reclamando. No, chao, hasta aquí nomás llegué con ustedes y me voy a buscar un pueblo más obediente, un pueblo, por último, que se demora un poquito más en desconfiar de mí. Moisés le había tirado el palito para que se convirtiera en serpiente, le había mostrado la mano leprosa, ¿cierto? El agua en vino, o sea, el agua en sangre. Moisés había mostrado que Dios venía con él, que era verdad este mensaje. Y el pueblo desconfía en cuanto ve la tribulación, la angustia, porque eso es lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros vemos la gloria de Dios, porque Dios es un Dios bueno que se revela con gloria a nuestros corazones. Él es un Dios que muestra su grandeza. Él viene a nuestro corazón e irrumpe con señales, maravillas y prodigios. Él nos trae gozo, nos trae paz. Y viene la aflicción y nuestro corazón, ¿a dónde tiende? Automáticamente a la duda, a la incredulidad y a la queja. Y lo peor es que nos quejamos contra Él y decimos, Señor, ahora todo esto me está pasando mal por tu culpa. Me está yendo mal en la U, por tu culpa, me está yendo mal en el trabajo, por tu culpa, por ser cristiano. Esto cuando yo no era cristiano no me pasaba. Cuando yo estaba en el mundo me iba bien. Terminé con mi pololo, terminé con mi polola, ahora tengo problemas matrimoniales, ahora mis amigos no me pescan, estoy mal en esto, estoy mal en esto otro, mi vida se desarma. Todo porque yo estoy obedeciendo tu palabra. Y nuestro corazón se alza en queja y en enojo en contra de Dios cuando vemos la oposición. Pero eso es solo trastorno espiritual, es locura espiritual, porque la verdad es que nosotros nunca estuvimos bien en Egipto. Faraón nunca fue bueno con nosotros. Sí. Ahora, ¿qué pasa en el corazón de Faraón? Para ir terminando. Versículo 23. ¿Quién puede leerlo? Porque desde que yo vine a Faraón... O sea, perdón, 22 y 23, por favor. Ya. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo,
Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, ¿Qué pasa en el corazón de Moisés ahora? Además, Moisés se está quejando contra Dios. Fíjense, es como la escalerita. Sí. Israel se queja con el más directo, Moisés. Y uno podría pensar que Moisés va a actuar como el líder de Dios que ha visto la zarza ardiendo. O sea, si hay alguien que ha visto algo maravilloso es Moisés, ¿cierto? La zarza ardiendo, escuchando la voz de Dios, viendo su palito convertirse en serpiente. O sea, Moisés tendría mucho discurso acá que decirle, ánimo, tranquilo, está todo bien. El Señor algo está haciendo. Pero también se le olvidó todo. Y viene la intensidad de la queja del pueblo y su fe, en vez de estar robusta para consolar, animar y para levantar la mirada de este pueblo a Cristo, a Dios y a sus palabras, ¿qué vemos aquí en Moisés? ¿Qué sucede en su corazón? Hay duda. Hay duda. Incredulidad. Primera pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Es una buena pregunta o una mala pregunta? Buena pregunta. Buenísima. Lo aflige para que el pueblo conozca a Dios. Exacto. De alguna manera. Exactamente. ¿Era legítimo que Moisés lo preguntara? Yo ¿Sí, creo qué iba a que decir, Mabel? el pueblo de Israel, cuando escuchó a Moisés que los venía a libertar, ellos creyeron que dijo Moisés y a la semana, no sé, o a los días esto se iba a cumplir. Entonces empezaron a ver lo de Faraón, se confundieron y por eso empezó como, y porque también el pueblo de Israel tampoco conocía tanto a Dios, pues no habían tenido una experiencia también con Dios. Y a pesar de que Moisés tuvo una experiencia con Dios, también está preguntando así por qué estaba afligiendo a este pueblo. Entonces aún les faltaba, había camino que recorrer. Exactamente. Porque la pura pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué está pasando acá? Uno podría decir, ya, es legítima. Pero ¿de qué otra pregunta está acompañado y por qué decimos que esto ya es censurable? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Para qué lo envió? ¿Y qué demuestra esa pregunta? Desconfianza. Él ve que quizás el propósito para que Dios lo envió como que no tenía mucho sentido, como que fue, ¿para qué me hiciste venir a esto y hacer esto y hablar con el pueblo si al final quedamos en el mismo lugar? Y peor. Exactamente. Como desestimar un poco el plan de Dios, encuentro yo. Exactamente. Y no solo el plan, porque el plan lo tenía claro Moisés, es la metodología de Dios, podríamos decir. Porque nosotros, en nuestras mentes finitas, como dice la Mabel, nosotros nos imaginamos, Dios viene hoy día domingo, me dice que me va a libertar, yo espero que el día miércoles yo ya estoy haciendo mis valijitas, ¿cierto? Y el día jueves estoy saliendo, porque Dios me dijo que me va a libertar ahora. Entonces, Dios viene a mi corazón, yo espero que mañana yo esté dejando todos mis pecados, que mañana Dios esté resolviendo mi vida, y pasado, ¿cierto? Ya esté todo en mi vida resuelto. Eso es lo que esperamos, porque nosotros somos inmediatistas. Somos del café, ¿cierto? Instantáneo, del microondas, de lo pronto, de lo rápido, de lo instantáneo. Todo se hace ahora. Pero Dios es un Dios de procesos. Y eso nos molesta y muchas veces va en contra de nuestras expectativas. Nuestra expectativa es rápido. Señor, yo quiero ahora, conocerte ahora. Quiero que mi matrimonio se arregle ahora. Quiero que mi hijo, mi hija te conozcan ahora. Yo quiero que mi carácter cambie ahora. Y estamos exigiendo todo el tiempo que Dios inmediatamente haga la obra que Él ha prometido hacer. Pero Dios dice que la va a hacer, no dice cuándo ni cómo. Dios en ningún momento les dijo a ellos, es más, a Israel, ya, yo entiendo la queja de Israel porque ya a ellos les faltó, pero a Moisés, Dios les dijo con lujo y detalle que Faraón no los iba a dejar ir. Dios le dijo a Moisés, Faraón se va a endurecer y yo voy a llegar a matar a su hijo. Se lo dijo textualmente. Y ahora Moisés dice, ¿para qué me enviaste, Señor? Entonces aquí es como para darle una cachetada santa a Moisés, como, Moisés, ¿qué te está pasando?
te acabamos de decir explícitamente, te estoy guiando, te estoy diciendo, te estoy comisionando, y te estoy dando los pormenores del plan, y tú estás dudando. El versículo 16 dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. Oye, Felipe, Dígame. igual yo pienso que Dios le dijo eso de la oposición de Faraón, pero Moisés no estaba preparado para la oposición de su propio pueblo. Entonces, quizás por eso también le dolió más a él y por eso se quejó con el Señor, aunque no debió por la fe que debía tener, pero como que no estaba preparado para eso. Exactamente. Sí, yo creo que acá Dios está trabajando el corazón de Moisés y le está enseñando. Y le va a enseñar duramente con este pueblo, sí, ¿verdad? Dios está preparando el corazón de Moisés. ¿Qué más? Sí, Gisela, levántate la mano. Yo lo que veo es que se sigue repitiendo, o sea, desde el pasado se sigue repitiendo el mismo patrón que hoy. En el pasado se esperaba que Dios, hay una intelectualización de Dios. En el pasado, ¿cierto? Cuando no llovía, vamos a hacer un rito al Dios de la lluvia para que llueva ya. En el pasado, ¿cierto? No sé si venían los enemigos, íbamos a hacer un rito para ganar a los enemigos al Dios de la guerra. Entonces, siempre ha existido una intelectualización de Dios que tiene que ver con los tiempos del hombre, con la mente del hombre. Y eso se sigue repitiendo actualmente, porque a pesar de que conocemos a Dios, hoy en día conocemos la Biblia, y muchas veces nuestro gran pecado es la intelectualización de la Biblia. Eso es lo que hablabas tú, de que uno lo puede tener en la cabeza, puede saber todos los conceptos, pero no lo tiene en el corazón. Y la diferencia fundamental está, ¿cierto?, en la fe, que es algo que no se puede intelectualizar, que solamente lo entrega Dios, y en la oración, que la oración realmente es el verdadero, digamos, comunicación con Dios, que uno, para tener más fe, simplemente tiene que pedírselo a Dios. Y eso es lo que va contra la intelectualización, y muchas veces es el miedo, que es una realidad, que uno tiene frente al mundo, porque la oración no es intelectual, es emocional. No, más profundo. Es algo mucho más allá, más profundo que intelectualizar esto. Y obviamente el pueblo de Israel tenía un concepto de Dios ahora ya, un Dios de la lluvia, un Dios del amor, un Dios de esto, un Dios de esto otro, y tenía que cumplir, porque siempre tuvieron ese concepto de todos los dioses, que los dioses actuaban 1, 2, 3, momia, y se acabó. Pero eso no es así. Y cambia, y este Dios cambia esta mente. Cambia, digamos, el cómo pensar. O sea, siempre cuando uno hace un proyecto, lo que sea, ¿cómo llego a un objetivo más rápido? Y acá le está mostrando el camino más largo. Entonces eso es lo que uno siempre está en ese conflicto. Exacto. Eso. Sí, estaba pensando en lo que estabas diciendo, y verdaderamente eso que tú como diagnosticas como intelectualización es evidentemente idolatría al corazón del hombre. Es la idea finalmente de no tener un Dios al que someterse, sino tener un Dios que resuelva nuestros problemas, nuestras dificultades, y que provea lo que nosotros queremos que nos provea. Finalmente nosotros no queremos un Dios para adorar, queremos un Dios que nos dé nuestros caprichos. Y cuando Dios nos enfrenta con que Él es nuestro Dios y no nosotros su Dios, y nos muestra nuestra posición ante Él, y nos muestra que Él es soberano sobre nuestros tiempos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos, y que sus planes para nosotros no son muchas veces los planes exitistas que nosotros nos habíamos previsto, y los tiempos acotados muchas veces, y los momentos de placer como los quisiéramos. Eso muchas veces entra en disonancia con nuestras expectativas, y eso nos provoca muchas veces resentimiento, enojo y rebeldía en contra de Dios. Es lo que vamos a ver en este pueblo de Israel, y es lo que vemos en nuestro caminar. Yo creo que si algo podemos nosotros compararnos en este relato es con el pueblo de Israel, que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sabemos que su palabra dice que Él está forjando a Cristo, y nosotros oramos, Señor, quiero ser más como tú. Y vienen aflicciones, y como que nos angustiamos, y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene esta angustia? Y es como,
pero si tú oraste para parecerte más a Jesús, ¿cómo piensas que vamos a lograr eso? ¿Cómo pensamos que Dios va a hacer que nuestro corazón verdaderamente se parezca más como al de Jesús cuando todo ande bien? Cuando todo es tranquilo. Son las circunstancias difíciles las que hacen que nuestra fe crezca. Son esos momentos de desierto, esos momentos de tener intimidad con Dios porque estamos desprovistos de todo lo demás, en las que Dios nos lleva al crecimiento espiritual. Los momentos de poda en nuestra vida, donde Dios va cortando esas hojas frondosas muchas veces que están en nuestro corazón para que demos más fruto. Entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero conocerte más, quiero amarte más. Y Dios responde esas oraciones porque son buenas oraciones, pero la forma en la que Dios la está respondiendo muchas veces como que va en contra de nuestra expectativa y nos frustramos. Porque en el fondo, nosotros no es que queramos ser como Dios, lo que queremos es tener una vida tranquila. Y muchas veces cuando nuestra expectativa se confronta con la forma en que Dios actúa, no nos parece bien. Y juzgamos a Dios de poco sabio. Es que, Señor, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás permitiendo esto en mi vida? Mira, falleció tal persona en mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú permitiste esto? Oye, me despidieron del trabajo. ¿Cómo tú vas a hacer algo bueno de esto? Y es peor. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué permites que esto me suceda, Señor? ¿Tú me odias? ¿Me abominas, Señor? ¿Me olvidaste? El dolor en el Hijo de Dios o nos tienta a la rebeldía o nos lleva a la sumisión. O nos ponemos dependientes de Dios y nos ponemos mansos bajo su mano, o nos rebelamos a Dios y endurecemos nuestro corazón y nos ponemos chorizos con el Señor. Porque eso es lo que pasa. El ser humano se pone altanero con Dios. Ya, pues, Señor, resuélveme. Contéstame. Respóndeme. Solucióname esto ahora. En esa disyuntiva está el pueblo de Israel. Solo para terminar, quiero destacar la paciencia de Dios. Porque siendo un Dios todopoderoso, Él podría haber mandado un rayo fulminante y haberle callado la boca a estos hombres y haberse buscado otro pueblo. Pero pacientemente Dios va a responder al clamor de este pueblo, como lo hace con nosotros. Porque si a alguien nos parecemos es al pueblo de Israel. Nos parecemos a este pueblo porque pucha que somos quejosos. Viene la prueba y pucha que nos quejamos. Vienen las dificultades y pucha que somos buenos para salir como víctimas. Pero es que a mí me pasa esto, me pasó esto, otro. No, mira, me sucedió esto, me lastimé en esto. Mira, el Señor proveyó. Oh, terrible, terrible, terrible. Somos siempre la víctima de nuestra propia historia. Pero el Señor en su infinita gracia y misericordia no nos desecha en nuestra queja, sino que nos soporta, nos salva y nos sigue llevando de la mano, porque ese es Él, que no invalida su pacto con nuestra infidelidad. ¿Qué piensan sobre lo que hemos visto el día de hoy? Felipe, sí, yo quería destacar algo que dijiste, que me parece súper interesante e importante, nombrar que nuestro Dios es un Dios de procesos. Esto es importante, pienso yo, entenderlo, porque nosotros, como bien decías, queremos todo rápido. Claro, cuando nos pasa algo, ¿cierto? Queremos que se solucione rápido, que esté listo mañana, ¿cierto? Somos impacientes, ¿ya? Y como nosotros hemos visto en la Escritura y quizás también en nuestra vida, nuestro Dios funciona o trabaja de una forma distinta a la que nosotros pensamos. Él lleva todo, tiene un plan y tiene proceso en nuestra vida. ¿Ya? Cuando nosotros estamos viviendo algo, ¿cierto? Queremos que rápidamente eso se solucione. Es como, yo pensaba, es como cuando alguien quiere, no sé, bajar de peso, por así decirlo. Quiere bajar de peso mañana, ¿cierto? Rápido, sin ejercicio, sin dieta, sin esto, lo otro. Pero para bajar de peso hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un conocimiento de qué comer, qué me sirve, qué puedo hacer, o sea, un proceso para que el resultado, pienso yo, sea duradero. O sea, no sea que eso después cambie. O sea, si el Señor está con nosotros haciendo un proceso, como lo está haciendo con el pueblo de Israel, pues ellos querían, ¿cierto? Llegó Moisés, ¿cierto?, a liberarlo, ellos pensaban que iba a ser algo rápido quizás, y no.
al final pasó que es como que empeoró todo. Entonces ellos humanamente empezaron a quejarse, pues, y Moisés también, pues, siendo que Moisés era como el elegido de Dios para llevar esta misión. Entonces apareció como esa voz humana o nuestra parte humana, ¿cierto? Y hicimos caso a esas voces. Y eso nos pasa a nosotros. Yo pensaba que es como nuestra vida cristiana, pues. Escuchamos a Dios, ¿cierto? Pero queremos esto rápido y nos pasa algo y nos quejamos, pero no entendemos que hay un proceso y todo un plan detrás. Entonces yo reflexionaba eso de que nuestro Dios es proceso en nuestra vida. Hay un proceso que cuando salgamos de eso, salgamos fuertes, salgamos conociendo a más, Señor, pero de verdad en nuestro interior. Que no sea algo de un momento, sino que sea estable y duradero para toda nuestra vida. Amén. Súper. Muy bien, Alan. ¿Alguno más que quiera compartir algo antes de que terminemos? ¿Alguna reflexión, enseñanza de lo que vimos el día de hoy? Puta, a mí me pasa que como en conclusión de todo, me pegué, de todo lo que vimos, es como reafirmar las verdades en mí, porque me veo, o sea, como que me veo a mí en Israel desconfiando una y otra vez, siendo que el Señor me muestra cosas y después se me olvida, es como que tuve amnesia, no sé, una incredulidad como constante, y es como reafirmar las verdades como en mi corazón, como lo que decía, perdón, Alan era, sí. Y hacerlo verdaderamente como en mi corazón, y también como lo que decía, no sé el nombre del caballero, pero Claudio, que deje de ser una cosa intelectual y que de verdad pase a dominar todo, sobre todo mis emociones, que ahí está como el problema, donde como que dejamos que el pecado nos domine desde ahí, por lo menos a mí me pasa eso. Entonces, como mucho que sacar en limpio de lo que vimos. Súper. Eso. Gracias. ¿Una última persona que quiera compartir? ¿La Susana? Sí. Me llama la atención ahí cuando Moisés reclama, dice, ¿por qué aflige este pueblo? Y es la misma palabra que usa más arriba de los capataces, que se afligieron. Entonces ahí como que se puede evidenciar mejor que Moisés le creyó también a los capataces que le venían a reclamar. Como que toma la misma palabra. Entonces como que él se fija más en como lo que le dijeron, o yo lo veo así, más que en que les iban a mantener la dificultad de la tarea y sin paja. Como que me fijo en eso. Porque captó la emoción de ellos también. Sí, porque le pegó. Algo así. Ellos no dijeron textualmente, estamos afligidos, sino que Moisés también captó el sentimiento de ellos. Súper. Muy bien. Bien, vamos a terminar por el día de hoy, vamos a orar antes de terminar, pero creo que el Señor es maravilloso cuando nos va hablando y va como desnudando nuestro corazón. Y eso creo que es una de las cosas maravillosas que tiene la palabra, que es que a diferencia de cualquier otro libro que podamos leer, la palabra nos escudriña a nosotros y el Espíritu Santo nos va mostrando a nosotros qué es lo que hay. Yo quería animarnos a que identifiquemos que cada vez que nosotros caemos presos del miedo o de la ansiedad o de la aflicción, cuando viene el mensaje del mundo, del diablo, de nuestra carne, que lo identifiquemos como incredulidad. Que hagamos ese ejercicio de verlo como pecado y lo confesemos como tal. Porque muchas veces en nuestro corazón estamos como ansiosos, afligidos, y mordemos y masticamos los pensamientos de autocompasión, ¿cierto? De sentirnos víctimas, de sentirnos solos, de sentirnos angustiados, y nos masticamos una y otra vez esos pensamientos y dialogamos con ellos, porque los vemos como pensamientos o sentimientos, entre comillas, negativos, pero sentimientos como de dolor. Entonces sentimos que podemos como acurrucarlos y conversarlos, compartirlos. Si es un pensamiento de ira o un pensamiento lujurioso, ¿cierto?, lascivo,
Nosotros lo rechazamos porque como que los vemos como pensamientos malos, como sentimientos y emociones malas. Pero ¿qué pasa con la angustia, con la ansiedad, con la aflicción del corazón? Cuando están basados en mentiras del diablo, tenemos que verlos también como pecados y confesarlos como incredulidad. Señor, si tu palabra me está diciendo que yo soy bienaventurado, ¿por qué voy a vivir como si fuera desdichado? ¿Por qué voy a vivir como si tuviera menos de lo que tengo? ¿Por qué voy a vivir como si no fuera amado? ¿Por qué voy a enfrentar la vida como si fuera un fracasado o una fracasada? Alguien que lo desecharon. Eso es incredulidad ante el Señor. Y debemos reconocerlo como tal y arrepentirnos cuando venga y desestimarlo, desecharlo en nuestro corazón. Entonces creo que uno de los grandes temas del pueblo de Israel es el proceso que nosotros estamos viviendo con Dios, que es de renovación de nuestra mente. Lo que Dios quiere hacer es que aprendamos a pensar de manera diferente. Y así lo estamos logrando, cuando vamos aprendiendo de la palabra del Señor y dejamos que ella vaya llenando nuestro corazón. Así que para esta semana la tarea va a ser esa: vayan pensando lo que van pensando, identifiquen las emociones y qué pensamientos subyacen a esas emociones. Cuando sienten que pierden el control, cuando sienten que su corazón está como revuelto, ¿qué cosas están creyendo? ¿Qué subyace ahí? Porque ahí es donde el Señor está poniendo el ojo en nuestro corazón. ¿Sí, Gisela? Muy breve, bien poquito. Felipe, cuando hace reflexionar con respecto a esto, me recuerdo que hace unas semanas atrás estábamos hablando del pecado y que no podíamos ser obedientes por la naturaleza nuestra de ser pecadores. Y yo te decía que de repente da pena, y yo te empecé a decir, pucha, da pena, no poder obedecer a Dios y todo. Y me vino, digamos, se me juntó la reflexión que tuviste hoy día con respecto a lo que me dijiste ese día. Y creo que, claro, es un pecado también no pensar que el Señor te da la esperanza y te llena de convicción y de verdades. Y en el fondo eso es lo que te sostiene. No existe no existe otro camino. Entonces, cuando tú me dijiste eso, claro, es verdad, uno quiere obedecer al Señor y por sus propias fuerzas no puede, pero Él mismo te llama en nuestras debilidades, Él se hace grande. Entonces, cuando tú reflexionabas hoy en día, me acordaba ese día que yo sentía como, pucha, qué lata, qué sé yo, y tú mismo me dijiste eso, y tiene que ver con esto, pues te llena de certeza, con gozo, ante lo adverso también te hace estar siempre libre y feliz. Es ese gozo diferente que solo lo da el Señor. Eso nada más Amén. quería contar. Ahora hablé. Amén, muy bien. Es hermoso, porque eso es precisamente renovar la mente. Es como cambiar una mentira que nos produce pena por una verdad que nos produce gozo. Así es. Obedecer al Señor, pucha que lata, me encantaría poder obedecer al Señor. Y eso nos lleva a frustración, a tristeza, a amargura, a sensación de desencanto. No, yo no sirvo para ser cristiano. Dios cambia ese pensamiento por su palabra y Dios dice, yo te he dado todo lo que necesitas para vivir la vida de piedad. No, yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo peleo por ti. Eso me lleva a gozo y a sujeción a su palabra. ¿Se dan cuenta cómo la verdad de Dios hace la diferencia en nuestras vidas? La verdad de Dios cambia nuestras vidas, las transforma, pero parte por la mente, parte por qué estoy creyendo. Así que gloria a Dios por eso que comparte la Gise. Muy, muy bueno. Bien, vamos a orar al Señor para terminar. Acompáñenme ahí entonces en sus casitas y vamos a entregar al Señor este tiempo. Padre amado, te agradecemos infinitas veces porque tú has sido bueno, pero la verdad es que la palabra bueno queda corto cuando nos referimos a ti, Señor. Tú eres más que bueno, Señor, tú eres increíble. No existe nada ni nadie a quien te podamos hacer semejante ni a quien te podamos comparar. No hay ninguna persona, Señor, no hay ninguna cosa, no hay ninguna relación ni ninguna experiencia que nosotros podamos decir que se compara a ti, Señor. Tú eres absolutamente diferente. Tú eres glorioso, excelso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y te damos las gracias porque tú, siendo ese Dios increíble, has querido hablarnos, dirigirnos tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque no somos merecedores de eso. Ese, Señor, es un privilegio enorme. Un privilegio por el que muchos, quizás, Señor amado, harían muchas cosas, pero tú nos has concedido ese gozo hoy. Hemos escuchado tu voz, hemos entendido tu palabra, hemos sido ministrados por ella, Señor. Y yo en esta hora te quiero dar las gracias porque tu Espíritu Santo, que es fiel a tus promesas, Señor, nos ha ministrado hoy.
Tu palabra, Señor, nos consuela. Tu palabra nos alienta. Tu palabra nos disciplina, Señor. Tu palabra nos santifica. Tu palabra trae, Señor, claridad donde hay confusión. Trae gozo, Señor, donde hay aflicción de alma. Tu palabra, Señor, trae fe donde hay duda y incredulidad. Tu palabra trae santidad donde hay pecado. Por eso te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios fiel con tu rebaño, con tus ovejas. Tú nos cuidas y nos pastoreas todo el tiempo, constantemente. Y yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado el día de hoy. Porque al estudiar juntos, Señor, somos edificados, somos bendecidos. Y gracias por darnos la tecnología para poder hacer esto desde nuestras casas, desde la comodidad de nuestro hogar. Pero sobre todo, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En esta hora te bendecimos a ti, Jesucristo, porque si podemos entender la palabra de Dios, es porque tú un día moriste en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso no podemos terminar este estudio sin antes mencionarte a ti como el autor de todas las cosas, como el centro de este estudio. Jesús, tú eres la figura central, primordial. Tú eres quien nos ha traído salvación y vida eterna. Tú eres el que ha traído el mensaje como Moisés de que tú nos quieres libertar. Tú eres el mejor y verdadero Moisés que ha venido con el evangelio de salvación, de libertad, que nos ha sacado de nuestra aflicción de Egipto, de nuestro enemigo, Señor, que nos tenía presos. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio de nuestra libertad. Y en esta hora te queremos bendecir, alabar y queremos confesar, Señor, ante ti que muchas veces fallamos como el pueblo de Israel. Confesamos ante ti, Señor, nuestro pecado de incredulidad, de tantas veces, Señor, frente a la oposición, en vez de refugiarnos en tu palabra y fortalecernos en ella, muchas veces nos quejamos contra ti. Muchas veces en incredulidad, Señor, dudamos de tu accionar y nos quejamos en contra tuya, Señor, y te reclamamos. Perdónanos, Señor. En esta hora te confesamos que muchas veces lo hacemos por la necedad de nuestro corazón, por la inconstancia de nuestras vidas, porque muchas veces no creemos tu palabra, pero en esta hora te pedimos, danos fe, Señor. Incrementa nuestra fe y aún en nuestra debilidad, Señor, tú perfecciónate, para que podamos vivir vidas que verdaderamente proclamen tu grandeza. Señor, no queremos solo saber tu palabra intelectualmente, queremos vivirla. No queremos dejarnos llevar por nuestro sentir, por nuestras emociones, o que nuestras emociones fluctúen por lo que el mundo nos dice, por lo que nuestra carne nos dice, sino que queremos vivir vidas probadas en ti. Por eso, frente a nuestras aflicciones del corazón, frente a las circunstancias adversas que cada uno de nosotros puede estar viviendo, proclamamos que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros. Proclamamos, Señor, que nuestras vidas no están a la deriva, que nuestras vidas no están gobernadas por la economía actual, que no están gobernadas, Señor, por este mundo actual, por nuestros políticos o por las relaciones que tengamos, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Eso lo proclamamos porque lo sabemos. Y te damos las gracias, Señor, porque frente a todos los escenarios de este mundo, tú estás con nosotros cumpliendo tu perfecta voluntad. Anímanos, Señor, para vivir una semana entregados a ti. Y que cuando despertemos el día de mañana, hacer frente a nuestra vida, Señor, y a los problemas, a las dificultades y a los momentos difíciles y también a los momentos sencillos, a los momentos agradables, a los momentos de felicidad, los hagamos robustecidos en tu palabra, constantes en la oración, buscándote, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Bien, amigos. Un abrazo a cada uno. Igual. Un gusto verlos, escucharlos. Chao, chao, chao. Saludos a Calle. No sé si lo dije bien, pero ahí está conectado nuevo también. A la María José, ahí que vimos primera vez. A la Susana, bueno, que ahí la habíamos visto antes, pero no la había visto en persona. A Claudio. Sí. Un gusto a cada uno. Que estén muy bien, tengan una buena semana. Y nos vemos en el este jueves. Igualmente. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Felipe. Chao, chao. Chao. Chao, chao.